Un gen es la unidad física y funcional básica de la herencia. Los genes están formados por ADN. Algunos de estos actúan como instrucciones para producir moléculas, llamadas proteínas. Sin embargo, muchos genes no codifican proteínas. En los seres humanos, los genes varían de tamaño, desde unos pocos cientos de bases de ADN hasta más de 2 millones de bases. El proyecto del genoma humano, una iniciativa de investigación internacional que determinó la secuencia del genoma humano e identificó los genes que éste contiene, estimó que los humanos tienen entre 20.000 y 25.000 genes. Cada persona tiene 2 copias de cada gen, una heredada de cada padre. La mayoría de los genes son iguales en todas las personas, pero una pequeña cantidad de genes, la cual abarca menos del 1% del total, son levemente diferentes entre las personas. Un alelo es una forma del mismo gen, con pequeñas diferencias en su secuencia de bases de ADN. Estas pequeñas diferencias contribuyen a las características físicas únicas de cada persona. Los científicos hacen un seguimiento de los genes, dándoles nombres únicos. Debido a que los nombres del gen pueden ser largos, también se les asignan símbolos, que son combinaciones cortas de letras y a veces números, los cuales representan una versión abreviada del nombre de un gen. Por ejemplo, un gen en el cromosoma 7, que sea relacionado con la fibrosis quística, se conoce como regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, y su símbolo sería CFTE. Ahora bien, dependiendo de sus características, grado de expresión, regulación celular y funciones, pueden ser de distintos tipos. Veámoslo. Número 1. Genes codificantes. Los genes codificantes son los genes por excelencia, en el sentido que cumplen exactamente con la definición que hemos dicho. A nivel académico, son los más sencillos de comprender. Se trata de los genes formados por una secuencia de nucleótidos que, al ser leída, codifica para una única proteína específica. Número 2. Genes reguladores. Los genes reguladores son secuencias de nucleótidos dentro del ADN, cuya función no es la de codificar para una proteína y permitir su síntesis, sino es coordinar la expresión de los genes codificantes. Es decir, son los genes que determinan cuándo y desde dónde tienen que leerse un gen codificante, para que tengamos justo la proteína que queremos y cuando queremos. Hay algunas que solo se necesitan cuando la célula se divide, por ejemplo, y aquí entran en juego estos genes. Número 3. Pseudogenes. Como podemos deducir por su nombre, los pseudogenes no son exactamente genes, y es que se trata de secuencias de nucleótidos que hemos heredado de la evolución biológica, y que en las especies de las que procedemos sí que tienen una función, ya sea codificante o reguladora, pero que actualmente ya no desarrollan ninguna función. Por lo tanto, son regiones del ADN que no cumplen con ninguna función de expresión de proteínas ni de coordinación del material genética, pero que hemos mantenido en nuestro genoma. Es a los genes lo que los órganos vestigiales, como el apéndice, son a nivel macroscópico, algo así como residuos o trazas de la evolución. Número 4. Genes constitutivos. Los genes constitutivos, más conocidos en el mundo de la genética por su nombre en inglés, housekeeping genes, son secuencias de nucleótidos que deben expresarse siempre. Como su nombre en inglés indica, son los que mantienen la casa a flote. Por lo tanto, son genes codificantes cuya expresión proteica no está controlada por genes reguladores. Estos tienen que expresarse constantemente sin descanso. Los genes que expresan proteínas que hacen posible el metabolismo energético son de este tipo, pues tienen que estar siempre activos. Genes no constitutivos. Los genes no constitutivos, por su parte, son aquellos que no tienen que estar siempre activos. Son secuencias de nucleótidos que no deben expresarse a todas horas. Hay momentos en los que se deben expresar proteínas, pero otras veces en las que deben estar silenciados. Se encienden o se apagan dependiendo de lo que digan los genes reguladores que hemos visto, o en función de la presencia o no de determinadas sustancias químicas. Número 6. Genes inducibles. Los genes inducibles son aquellos genes no constitutivos que están apagados en condiciones normales, hasta que en el medio hay una sustancia química determinada. Cuando estos detectan su presencia, despiertan y empiezan a codificar para la proteína específica. Número 7. Genes reprimibles. Los genes reprimibles son el polo opuesto al anterior. En este caso, las secuencias de nucleótidos que lo constituyen están encendidas siempre, es decir, condiciones normales codifican para proteínas, hasta que llega una sustancia química concreta. En cuanto la detectan, se duermen y dejan de codificar para esta proteína. Número 8. Genes específicos de tejido.
Una neurona, una célula muscular, una célula de la piel, una célula del riñón, etc., todas las células de nuestro cuerpo contienen el mismo ADN y, por lo tanto, tienen los mismos genes. Pero, dependiendo del tejido en el que se encuentre, solo deberá expresar unos concretos y silenciar a otros. Estos genes, que se activan solo en una de las células concretas, son los específicos de tejido, y estos hacen posible la enorme diversidad morfológica y fisiológica de los distintos tipos de celulares del organismo. Número 9. Genes estructurales. Los genes estructurales son secuencias de nucleótidos con información codificante para proteínas que mantienen la maquinaria celular activa. Desde polipéptidos para renovar a la membrana celular, hasta anticuerpos, pasando por factores de coagulación, lípidos para el transporte de moléculas, hormonas, etc. Todo aquello que necesite la célula para sobrevivir está codificado en estos genes estructurales. Número 10. Genes superpuestos. El término de gen superpuesto hace referencia a que, dependiendo de por qué nucleótido empieces a leer una secuencia, obtendrás una proteína u otra. Por lo tanto, en función de donde sea el inicio de la lectura, podrás tener varios genes distintos. Imaginemos que si empiezas en la posición del nucleótido A, tendrás la proteína H2, si empiezas por la B, la proteína PT4, y si empiezas por la C, la proteína W87. En un mismo tramo, tienes 3 genes distintos que están solapados. Dependiendo de cómo sea la secuencia, se expresará uno u otro. Número 11. Transposones. Los transposones son segmentos de ADN con la capacidad de moverse a lo largo del genoma. En este sentido, son genes capaces de saltar de un lugar a otro dentro del material genético. En los humanos existen varios tipos de transposones, pero basta con entender que son porciones de ADN que se insertan en distintas secuencias genéticas para modular su expresión. Se van moviendo según donde se les necesita. Número 12. Genes interrumpidos. Los genes interrumpidos son aquellos con regiones de nucleótidos que intercalan exones e intrones. Los exones son las porciones que codifican para una proteína, mientras que los intrones son los segmentos de nucleótidos que no codifican y que, por lo tanto, están vacíos de información. El nombre de estos genes viene dado porque estas regiones codificantes están interrumpidas por segmentos carentes de información genética. Prácticamente todos los genes en eucariotas son de este tipo. Número 13. Genes procesados. Los genes procesados son genes que no tienen intrones, solo exones. Esto puede parecer que sea positivo, pues solo tienen regiones codificantes. Sin embargo, lo cierto es que carecen de promotor, por lo que generalmente no son funcionales. Número 14. Genes de copia única. La mayoría de genes están repetidos a lo largo del ADN, por cuestiones de seguridad y eficacia. Los de una copia única, por su parte, son aquellos que no están repetidos. Solo hay una copia de este gen. Son también los más sensibles a mutaciones, pues como solo hay una copia. Si ésta sufre un error genético, no se puede compensar con otro gen bueno. Número 15. Genes repetidos. Los genes repetidos, por su parte, son aquellos que presentan con varias copias a lo largo del material genético. Es decir, en la secuencia total de nucleótidos nos encontramos repetido varias veces en un mismo gen. Se los necesita en mayores cantidades, por lo que tienen un número mayor de copias. Número 16. Multigenes. Los multigenes son similares al caso anterior, pero con sus particularidades. Número 16. Multigenes. Los multigenes son similares al caso anterior, pero con sus particularidades. Se trata de una familia de genes similares, que, eso sí, expresan conjuntamente, ya que sus funciones también son parecidas, y deben trabajar unidos para cumplir con una función específica en común. Número 17. Genes complementarios. Por complementarios entendemos dos genes diferentes, que interactúan entre ellos, y en función de las características de cada uno de estos, la expresión proteica será una u otra. Es decir, son genes que, como su propio nombre indica, se complementan. De la suma de ellos tenemos una proteína específica. Genes polimórficos. Por polimórficos podemos entender todos aquellos genes que pueden adoptar distintas conformaciones, dando lugar a proteínas distintas en función de este factor. Es decir, sin dejar de ser el mismo gen, pueden expresar productos distintos dependiendo de estas variaciones en su conformación. Número 19. Genes modificadores.
Los genes modificadores son aquellos que, sin llegar a determinar que otros genes se encienden o apaguen, sí que modulan la actividad de los genes cuando se están expresando. Es decir, pueden modificar el efecto de los genes que están activos. Número 20. Genes letales. Los genes letales son secuencias de nucleótidos que han sufrido una mutación suficientemente dañina para la expresión de proteínas, como para que el individuo portador de este error genético muera antes de llegar a la edad reproductora. Si no llega a causar la muerte, pero sí una gran afectación a la calidad de vida o a sus habilidades físicas y o mentales, nos referimos a él como gen de. Las funciones de los genes serían la transcripción y la traducción genética. La transcripción del ADN es el primer proceso de la expresión genética, mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia de proteína, utilizando diversos ARN como intermediarios. Durante la transcripción genética, las secuencias de ADN son copiadas a ARN mediante una enzima llamada ARN polimerasa, la cual sintetiza un ARN mensajero que mantiene la información de las secuencias del ADN. De esta manera, la transcripción del ADN también podría llamarse síntesis del ARN mensajero. La traducción genética es el segundo proceso de la síntesis proteica, que ocurre en todos los seres vivos. Se produce en el citoplasma, donde se encuentran los ribosomas. En la célula eucariota ocurre también en el retículo endoplasmático rugoso, y las mitocondrias tienen su propio proceso de traducción. Los ribosomas, que están formados por una subunidad pequeña y una grande que rodean el ARN, en la traducción, el ARN mensajero se decodifica para generar una cadena específica de aminoácidos llamada polipéptido, de acuerdo con las reglas especificadas por el código genético. Es el proceso que convierte una secuencia de ARN mensajero a una cadena de aminoácidos para formar una proteína. Es necesario que la traducción venga precedida de un primer proceso de transcripción. Las fases de la traducción son tres: iniciación, elongación y terminación, durante los cuales se va dando el crecimiento polipéptido.